siendo incapaz de generar una alternativa historiográfica válida para la historia hecha desde la universidad, para la historia profesional. Además, las posiciones postmodernas más consecuentes están alimentando el retorno a Ranke y al viejo positivismo decimonónico. Y yo también lo comprendo, porque si un colega dice una y otra vez que la historia no es una ciencia, que no hay diferencias entre la historia y la ficción, siguiendo a Hayden White, pues yo comprendo que prefieran dedicarse solo a trabajar con documentos y hacer una historia tal como pidió el positivismo alemán del siglo XIX. Pero eso no quiere decir que eso sea una posición que nos permita una nueva primavera para la historia, sino todo lo contrario. Digo, esto es una era para la historia porque termina así el manifiesto de Historia y Debate del año 2001. El posmodernismo historiográfico es también una línea de trabajo, el giro lingüístico, donde se le presta especial interés, especial importancia al análisis del discurso. Hasta ahí coincidimos, pero no en sus bases de fondo, que es con la que discrepamos, de decir que lo que hay de la historia y lo que nos indican y nos ofrecen las fuentes es discurso, no hay realidad ninguna más allá. Es decir, se niega el carácter realista en nuestra disciplina y que el historiador, con su método y con su buen saber hacer, pues nos da a conocer pues una verdad histórica, naturalmente, que es relativa, que depende del propio observador. Por lo tanto, ahí tampoco en el extremo podemos estar de acuerdo. Sí que hay que analizar el discurso, que tenga que ver con un hecho histórico u otra cosa, pero no que haya que negar que detrás de ese discurso hay una realidad social y una realidad política y una realidad de poder que es finalmente el objeto de nuestra investigación. Sobre todo, lo que está más difundido entre los historiadores como posición posmoderna, sin que lo sepan en la mayor parte de los casos, es que la posmodernidad teoriza la fragmentación y el desencanto que vive nuestra disciplina y otras después de los años 60 y 70. Y eso realmente es, en mi opinión, el problema más grave, porque la cuestión de la fragmentación y superespecialización de nuestra disciplina creciente, además, es el mayor problema que tenemos a resolver en el siglo que comienza, que es el siglo de la globalidad. Es decir, cualquier persona, hombre o mujer, joven o viejo, hoy, gracias a la potencia de los medios de comunicación que llegan a todos los domicilios, a todos los lugares de trabajo, con audio, con vídeo, etc., tiene una visión global de la realidad. Está acostumbrada a procesar información muy diversa y sacar una síntesis. Entonces, una frustración y una incapacidad manifiesta que ahora, a la hora de hacer historia, nosotros mismos no seamos capaces de hacer lo que hace ya la gente común en este siglo, de Internet, del cable, etc. Es decir, ofrecer una visión global de la realidad pasada. Bueno, y en cuarto lugar, ya que es lo que más cercano a nuestras posiciones, los nuevos paradigmas. Entendemos por paradigma no las propuestas salvadoras a las que hay que sujetarse o a las que hay que seguir, sino, como decía Thomas S. Kuhn, en su visión post-positivista de la historia de la ciencia, paradigma para él es el conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas. Desde ese punto de vista hay múltiples experiencias y búsquedas, lo sepan o no, sean coordinadas o no, como en el caso de Historia y Debate, que sí lo es coordinada, de nuevos paradigmas, que se basan, o deben basarse, en nuestra opinión, en tres principios. Primero, no hacer tabla rasa de los avances del siglo XX, que no es poca cosa, porque en eso nos oponemos al positivismo, al retorno al positivismo, y nos oponemos a los posmodernos radicales. No vamos a hacer tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX, sino que nos vamos a inspirar en esas escuelas, independientemente de que hayan sido sobrepasadas historiográficamente e históricamente. Segundo principio, para generar nuevos consensos.
avanzar a través de la síntesis y de la autocrítica y dialogar con las otras corrientes en el debate permanente, que es lo que hacemos nosotros. Yo cumplo el papel no solo de hablar aquí de nuestra propuesta hacia un nuevo paradigma historiográfico, sino de las otras posiciones con las que interactuamos y también nos sirven para perfilar mejor nuestra propuesta y de las cuales recogemos planteamientos. Es decir, se trata de generar nuevos paradigmas en debate permanente con otras posiciones, cosa que hacemos diariamente en la lista de Historia de Debate y en nuestros congresos cada 5 o 6 años. Y tercero, probablemente esto sea el principio más importante, generar nuevos paradigmas para afrontar los retos históricos e historiográficos actuales. Volvemos a lo que decíamos antes, si cambia la historia, cambia la estructura de la historia, por lo tanto, nuestras propuestas y nuestros consensos tienen que responder a las necesidades del siglo que comienza. Historia de Debate es la parte más organizada de esta corriente de búsqueda de nuevos paradigmas, o de un nuevo paradigma, de un nuevo consenso historiográfico que perfile el oficio de historiador en el siglo XXI. Es la parte más organizada de esta tendencia latente dentro y fuera del ámbito latino. Este año cumplimos el 16 aniversario desde nuestro primer congreso y nuestro 10º aniversario del nacimiento de la red digital de Historia de Debate, que celebramos en nuestra red a partir de un mensaje que envió el profesor Jaime Colca. Aproximadamente entre los visitantes a la página web y los miembros de nuestras listas, más de 8.000 colegas se conectan con nosotros diariamente. La página web ha tenido hasta finales del año 8 más de 4 millones de visitas, que es un número muy elevado, considerando que nuestra temática es metodología, historiografía, teoría de la historia, y que no todos los historiadores, por lo que decía, porque hay un retorno al positivismo, están interesados en esto de la reflexión. Estamos conectados con 350 universidades de todo el mundo, pero diariamente trabajamos sobre todo colegas de 50 países, y celebraremos nuestro 4º Congreso Internacional los días 14 y 18 de julio del año 2010. Como una red basada en el debate y al mismo tiempo tendencia, como conjunto somos una experiencia única en el mundo, ni en la historiografía, ni en el mundo académico anglófono, francófono, germanófilo, pues hay una experiencia así. Creo que tampoco en otras disciplinas. De las cosas que hacemos en Historia de Debate, pues sí que se hacen desde otros ámbitos, desde otros lugares, algo parecido, pero en su conjunto, funcionando así como un foro masivo de debate y al mismo tiempo como una corriente historiográfica, con investigación, congresos, seminarios, etcétera, pues realmente creo que somos una experiencia única de iniciativa latina, aprovechándonos de que el español es la segunda lengua de uso dentro y fuera de Internet. Nosotros nos basamos fundamentalmente en una gran presencia prácticamente en todas las universidades de España, de América Latina, sobre todo en México, Argentina, Brasil. Yo espero que a partir de esto también en Colombia, y en las universidades norteamericanas a través de los historiadores hispanos. Con esto, con esta iniciativa latina de proyección mundial que es Historia de Debate, hemos roto una tradición de dependencia que viene desde el siglo XIX entre las historiografías latinas, que incluye la española, de los centros de innovación que empezaron en Alemania, después en Francia, después en Inglaterra o en Estados Unidos. La relación a los dos lados del Atlántico se establece a través de un intercambio igual. Vamos allá, mucho más allá, superando lo que fue el eurocentrismo. Planteamos, decía, un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones, breves, pero muy condensadas, muy intensas. Y me voy a referir a 3 partes del manifiesto rápidamente. Primero, lo más importante es el punto 1. Definimos la historia como una ciencia con sujeto cognoscente, con lo cual nos separamos
de lo que dijo el positivismo, que la historia es conocer el pasado